La niebla espesa envolvía los caminos adoquinados de Bedford como un manto fantasmal, difuminando los contornos de las elegantes residencias que bordeaban las calles. Era el otoño de 1845 y Juliet Darkwind observaba el mundo desde su ventana en la casona familiar, una construcción de piedra gris que había perdido su esplendor con el paso de las generaciones, al igual que el apellido que portaba. A sus 28 años, Juliet había aceptado lo que todos en el condado murmuraban a sus espaldas. Era una solterona. Mientras sus antiguas compañeras de estudios hacía tiempo que estaban casadas y con hijos, ella permanecía en aquella casa, cuidando de su padre enfermo, el viejo barón Edmund Darkwind, quien en sus buenos tiempos había sido respetado, pero cuyos excesos y malas inversiones habían dejado a la familia al borde de la ruina. «Padre, he traído tu medicina», dijo Juliet, entrando a la oscura habitación donde el anciano pasaba sus días, recostado entre almohadones que ya habían perdido su forma. «¿Ha llegado alguna carta del banco?», preguntó él con voz débil, ignorando el pequeño vaso con el amargo líquido que su hija le ofrecía. «No, padre, pero no debes preocuparte por esos asuntos ahora. Concéntrate en recuperar fuerzas». Edmund Darkwind desvió la mirada hacia la ventana, donde las gotas de lluvia comenzaban a golpear con suavidad. «Debí haberte conseguido un marido cuando aún tenía influencias, Juliet. He fallado como padre». Juliet apretó los labios, conteniendo la respuesta que quería darle. No había sido su culpa. Ella había recibido propuestas años atrás, pero ninguna por amor. Todas habían sido acuerdos financieros que su padre había rechazado por considerarlas insuficientes para el estatus que creía merecer. Ahora, con las arcas familiares vacías y su reputación manchada por rumores de negocios dudosos, nadie se acercaba a la residencia Darkwind salvo los acreedores. «No pienses en eso», respondió finalmente, ajustando las cortinas para que la luz no molestara a su padre. «Descansa un poco. Iré al mercado antes de que empeore la lluvia». Salió de la habitación con paso firme, pero una vez cerró la puerta, sus hombros se desplomaron bajo el peso de su realidad. La servidumbre se había reducido a una cocinera anciana y un mozo para todo que apenas aparecía 3 veces por semana. El resto de las habitaciones permanecían cerradas, cubiertas de polvo y recuerdos. En el pueblo de Bedford, a pesar de la nobleza de su apellido, Juliet era vista con una mezcla de lástima y desdén. Demasiado mayor, demasiado seria, demasiado inteligente para ser considerada un buen partido. Había dedicado sus años a leer, a aprender idiomas y a gestionar las finanzas familiares cuando su padre ya no pudo hacerlo. Habilidades que, en la Inglaterra victoriana, resultaban más un impedimento que una virtud para una mujer casadera. Mientras caminaba por el sendero embarrado hacia el pueblo, cubierta por una vieja capa que había pertenecido a su madre, Juliet pensaba en lo diferente que podría haber sido su vida de haber nacido hombre. Con su inteligencia y determinación, podría haber restaurado la fortuna familiar. En cambio, estaba atrapada en un círculo de responsabilidades que la ahogaban lentamente. El mercado de Bedford era un hervidero de actividad incluso bajo la lluvia. Comerciantes y compradores se movían entre los puestos, mientras Juliet calculaba mentalmente cuánto podía gastar en provisiones. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Un carruaje negro, reluciente a pesar del clima, se detuvo en la plaza principal. Los caballos, 2 magníficos ejemplares de pelaje oscuro, resoplaban impacientes mientras un lacayo abría la puerta con ceremonia. Y entonces descendió él, alto, de porte imponente, con un rostro severo enmarcado por cabello negro que comenzaba a mostrar hilos plateados en las sienes. «Es el duque de Blackfield», susurró una mujer a su lado, «Clarence Darkridge. Dicen que ha regresado de Londres para establecerse definitivamente en su propiedad de Thornfield Hall». Juliet observó al hombre con curiosidad. Los rumores sobre el duque habían circulado por Bedford durante semanas. Viudo desde hacía 2 años, sin herederos, y con una fortuna que hacía palidecer incluso a las familias más adineradas del condado. También se decía que era un hombre sombrío y distante, que tras la muerte de su esposa se había vuelto aún más reservado, dedicándose exclusivamente a sus negocios. «¿Y a qué viene al mercado? Los de su clase no se mezclan con nosotros», comentó otra mujer, ajustándose el chal sobre los hombros. La respuesta llegó cuando el duque,
se dirigió hacia el puesto de libros antiguos, uno de los pocos lugares del mercado que Juliet frecuentaba cuando podía permitirse algún pequeño capricho. Lo observó examinar los volúmenes con manos que denotaban conocimiento y aprecio por los libros. No era el gesto de quien compra por ostentación, sino de quien busca conocimiento. Absorta en su observación, Juliet no se percató de que había estado mirándolo fijamente hasta que sus miradas se cruzaron. Los ojos del duque, de un azul profundo e inquisitivo, se clavaron en ella con intensidad. No había en ellos el desdén habitual con el que la miraban los hombres de posición, sino algo distinto, una chispa de reconocimiento o interés que desapareció tan rápido como había surgido cuando él volvió su atención al libro entre sus manos. Avergonzada por su indiscreción, Juliet se apresuró a terminar sus compras. Al pasar cerca del puesto de libros, no pudo evitar detenerse un momento para observar un volumen de poesía que llevaba semanas admirando, pero que no podía permitirse. «Es una edición especial de Lord Byron», dijo una voz profunda a su espalda, sobresaltándola. «¿Le interesa la poesía, señorita?» Juliet se giró para encontrarse cara a cara con el duque Clarence Darkridge. De cerca su presencia era aún más imponente, pero había algo en la forma en que sostenía el libro, con reverencia casi, que suavizaba su severidad. «Sí, milord», respondió ella, haciendo una leve reverencia como dictaba el protocolo, «aunque me temo que hoy solo estoy mirando». El duque la observó con interés, como si intentara descifrar algo en su rostro. «Usted es una Darkwind, ¿no es así? La hija del barón Edmund». Juliet asintió, sorprendida de que la reconociera. «Juliet Darkwind, milord. Los volúmenes de Byron son escasos en estos tiempos», continuó él, ignorando las miradas curiosas que comenzaban a dirigirles los demás compradores. «Este en particular contiene poemas que fueron considerados demasiado atrevidos para su publicación general». Una leve sonrisa, la primera que Juliet había visto en su rostro, se dibujó en los labios del duque. «Permítame obsequiárselo», añadió, extendiendo el libro hacia ella. Juliet sintió que el calor subía a sus mejillas. Un regalo así, de un hombre de su posición y en público, podría interpretarse de muchas maneras, ninguna favorable para su ya precaria reputación. «Es muy amable, milord, pero no puedo aceptarlo», respondió, manteniendo la compostura a pesar de que su corazón latía con fuerza. «No sería apropiado». El duque pareció momentáneamente desconcertado, como si no estuviera acostumbrado a que rechazaran sus gestos. «Entiendo», dijo finalmente, su expresión volviendo a la seriedad inicial. «En ese caso, permítame al menos presentarme formalmente. Clarence Darkridge, duque de Blackfield». «Es un honor conocerlo, milord», respondió Juliet, consciente de las miradas y murmullos que los rodeaban. «Debo retirarme ahora. Mi padre me espera». El duque asintió levemente, pero antes de que Juliet pudiera marcharse, añadió: «Señorita Darkwind, estoy organizando una pequeña reunión en Thornfield Hall este fin de semana. Sería un placer contar con su presencia y la de su padre, si su salud se lo permite». Juliet quedó momentáneamente sin palabras. Hacía años que no recibían invitación alguna a eventos sociales. La decadencia de la familia Darkwind los había excluido paulatinamente de los círculos a los que antes pertenecían. «Es muy generoso, milord, pero me temo que mi padre no está en condiciones de asistir a reuniones sociales en estos momentos. En ese caso, quizás usted pueda acompañar a Lady Thornhill. Tengo entendido que es una antigua amiga de su familia y estará presente». Lady Thornhill, la viuda del anterior conde de Westfield, efectivamente había sido amiga de su madre, aunque hacía años que no mantenían contacto. Juliet se encontró sin excusas válidas. «Lo consideraré, milord. Gracias por la invitación». Con una breve reverencia, se alejó, sintiendo la mirada del duque en su espalda mientras se perdía entre la multitud. El regreso a casa fue un torbellino de pensamientos confusos. ¿Por qué el duque de Blackfield, uno de los hombres más poderosos y codiciados del condado, se había fijado en ella? ¿Era simple cortesía o había algo más? Y lo que era más importante, ¿debía asistir a esa reunión? La idea de presentarse en Thornfield Hall, de enfrentar las miradas y los susurros de una sociedad que la había relegado al olvido, le provocaba ansiedad. Pero algo en la mirada del duque, en la forma en que había hablado de poesía, despertaba su curiosidad. Por primera vez en años, Juliet sintió un destello de emoción ante la perspectiva de salir de la rutina que la consumía. Cuando llegó a casa,
encontró a su padre dormido. Dejó las provisiones en la cocina y se dirigió a su pequeña habitación, donde guardaba sus tesoros más preciados, sus libros. Entre ellos había un ejemplar desgastado de poesía de Byron, un regalo de su madre antes de morir. Lo abrió en una página al azar y leyó: «Ella camina en belleza, como la noche de climas despejados y cielos estrellados». Las palabras parecían tener un nuevo significado ahora, como si contuvieran una promesa que no había percibido antes. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba contra los cristales y el viento silbaba entre las grietas de aquella casona que se desmoronaba como sus esperanzas, Juliet tomó una decisión. Asistiría a la reunión en Thornfield Hall, no porque buscara un cambio en su fortuna o un milagro que salvara a su familia de la ruina, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía curiosidad por algo más allá de las paredes que la aprisionaban. Lo que no podía imaginar era que esa decisión cambiaría el curso de su vida para siempre, y que el misterioso duque Clarence Darkridge guardaba secretos que resonarían profundamente con los suyos, creando un vínculo que desafiaría todas las convenciones de la sociedad que los rodeaba. La mansión Thornfield Hall se alzaba imponente contra el cielo del atardecer, sus torres góticas recortadas sobre nubes teñidas de naranja y púrpura. Juliet contemplaba la estructura desde la ventanilla del carruaje que Lady Thornhill había enviado para recogerla, sintiendo que su corazón latía con una mezcla de anticipación y temor. «No te preocupes, querida», dijo Lady Thornhill, una mujer de 60 años cuya elegancia no había disminuido con la edad. «Será una reunión pequeña, nada ostentoso». Juliet asintió, agradecida por la presencia de la amiga de su madre. Tras recibir la invitación del duque, había escrito a Lady Thornhill, quien respondió de inmediato ofreciéndole su compañía y protección social. Sin ella, Juliet jamás habría encontrado el valor para presentarse en semejante evento. «¿Conoce usted bien al duque Darkridge?», preguntó Juliet ajustando el chal que cubría sus hombros. Lady Thornhill sonrió con un brillo de complicidad en sus ojos. «Clarence es el ahijado de mi difunto esposo. Lo conozco desde que era un muchacho serio con demasiadas responsabilidades para su edad. Su matrimonio con la duquesa Catherine fue arreglado, como tantos otros entre la nobleza, y aunque nunca fue infeliz, tampoco encontró en él la compañía que anhelaba. Tras su muerte, se sumergió en el trabajo como si buscara llenar un vacío que siempre había estado ahí. ¿Y por qué ha decidido volver a Bedford? En Londres tendría más oportunidades para sus negocios. Quizás busca algo que el dinero y el poder no pueden darle», respondió la dama con una sonrisa enigmática. «Además, Thornfield Hall ha pertenecido a su familia por generaciones. Es natural que desee restaurar su esplendor». El carruaje atravesó las imponentes puertas de hierro forjado y recorrió un largo camino, flanqueado por robles centenarios, hasta detenerse frente a la entrada principal. Un mayordomo con librea impecable les abrió la puerta y las condujo al interior. Thornfield Hall era aún más impresionante por dentro. Amplios salones con techos altos, mobiliario antiguo pero perfectamente conservado, y una colección de arte que habría hecho palidecer de envidia a cualquier museo de Londres. Sin embargo, lo que más impresionó a Juliet fue la biblioteca que vislumbró al pasar frente a unas puertas entreabiertas, estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de volúmenes que parecían llamarla. «Impresionante, ¿verdad?», dijo una voz profunda a su espalda. Juliet se giró para encontrarse con el duque Clarence Darkridge, tan imponente como lo recordaba del mercado, pero ahora en su elemento, rodeado de la grandeza que correspondía a su título. «Milord», saludó ella con una reverencia. «Señorita Darkwind, Lady Thornhill», respondió él inclinándose ligeramente. «Es un placer tenerlas en Thornfield Hall. Permítanme presentarles a mis invitados». El grupo era, efectivamente, pequeño como había prometido Lady Thornhill. Apenas una docena de personas, entre ellas el juez del condado y su esposa, un médico reputado de Londres que resultó ser amigo personal del duque, y algunas familias locales de buena posición. Todos recibieron a Juliet con cortesía, aunque pudo notar miradas de sorpresa y curiosidad ante su presencia. «La biblioteca parece fascinante», comentó Juliet al duque cuando tuvieron un momento a solas, mientras los demás invitados conversaban en pequeños grupos. «¿Le gustaría verla?», ofreció él con un brillo de interés en sus ojos azules. Sin esperar respuesta,
El duque la condujo a través de las puertas de roble tallado hacia el Sancta Sanctorum de libros que Juliet había admirado. De cerca, la colección era aún más impresionante. Tomos de filosofía, ciencia, historia y literatura en varios idiomas, organizados con un orden que denotaba respeto y conocimiento. La mayoría los heredé de mi padre, explicó Clarence, observando cómo Juliet recorría con los dedos los lomos de algunos volúmenes. Pero he añadido bastantes a la colección. Es mi pasión secreta, aunque supongo que ya no es tan secreta para usted. Es una colección extraordinaria, murmuró Juliet. Tienen suerte estos libros de ser tan valorados. Muchos acaban olvidados o vendidos cuando las circunstancias cambian. Algo en su tono debió revelar más de lo que pretendía, pues el duque la miró con intensidad. He oído que su familia ha enfrentado dificultades en los últimos años. No era una pregunta, sino una afirmación cargada de significado. Juliet se tensó levemente. Las fortunas suben y bajan, milord. La nuestra ha visto mejores días. Y sin embargo, aquí está usted, con la dignidad intacta, observó él. La mayoría se habría quebrado bajo el peso de semejante caída social. No tengo el lujo de quebrarme, milord. Mi padre depende de mí. El duque asintió, como si su respuesta confirmara algo que ya sabía. Es usted muy diferente a las otras damas que conozco, señorita Darkwind. Me temo que eso no es un cumplido en nuestra sociedad, respondió ella con una sonrisa leve pero sincera. Para su sorpresa, el duque soltó una breve risa, un sonido que parecía poco habitual en él. Quizás esa es precisamente la razón por la que encuentro su compañía refrescante. Antes de que Juliet pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada de Lady Pembroke, una viuda de mediana edad, cuya fortuna provenía de plantaciones en las colonias. La mujer miró a Juliet con apenas disimulado desdén antes de dirigirse al duque. Milord, todos nos preguntamos cuándo nos deleitará con una de sus interpretaciones al piano. El señor Harrison asegura que su talento es excepcional. Me temo que esos elogios son exagerados, respondió el duque con cortesía pero firmeza. Además estaba mostrando a la señorita Darkwind algunos de los volúmenes de poesía que podrían interesarle. Lady Pembroke lanzó a Juliet una mirada evaluadora. No sabía que las Darkwind tuvieran inclinaciones literarias. ¡Qué inusual! La señorita Darkwind es una mujer de muchos talentos, intervino Lady Thornhill, uniéndose a la conversación. Su madre, mi querida amiga Isabella, le inculcó un amor por la literatura que pocas jóvenes de hoy poseen. El ambiente se tensó momentáneamente, hasta que el duque zanjó la situación con diplomacia. Volvamos al salón. Creo que están por servir la cena, y me gustaría que la señorita Darkwind se sentara a mi derecha. Su conversación sobre Byron me ha dejado intrigado. La cena fue una experiencia que Juliet no olvidaría fácilmente. La comida, servida en vajilla de porcelana fina y plata pulida, era exquisita. Pero más notable aún fue la atención que el duque le dedicó durante toda la velada, consultando su opinión sobre literatura, política e incluso algunos asuntos de negocios, para desconcierto de los demás invitados que claramente esperaban que centrara sus atenciones en alguna de las jóvenes casaderas presentes. ¿Qué opina del proyecto ferroviario que se debate en el Parlamento, señorita Darkwind?, preguntó Clarence en un momento dado, ignorando la expresión escandalizada de Lady Pembroke ante semejante tema de conversación con una mujer. Creo que revolucionará no solo el comercio, sino la estructura social misma, respondió Juliet sin titubear. Cuando las distancias se acortan, las ideas fluyen con mayor libertad, y eso siempre trae cambios. El duque la miró con creciente interés. Sé exactamente mi pensamiento. Es por eso que he invertido considerablemente en la expansión de la línea hacia el norte. La conversación continuó así durante toda la cena, abordando temas que iban desde la política internacional hasta los últimos avances científicos. Juliet, que había pasado años leyendo y formándose en soledad, descubrió que sus conocimientos no solo estaban a la altura, sino que en ocasiones sorprendían al propio duque. Después de la cena, mientras los caballeros se retiraban para disfrutar de sus cigarros y brandy, Juliet se encontró rodeada por las damas en el salón. Algunas la observaban con curiosidad, otras con apenas disimulada envidia por la atención que había recibido del anfitrión. El duque parece tener un interés particular en usted, señorita Darkwind, comentó la esposa del juez con tono aparentemente inocente. Es extraño, considerando que hay tantas jóvenes casaderas en el condado
que darían lo que fuera por una mirada suya. El duque simplemente aprecia una buena conversación, señora Wilson, intervino Lady Thornhill con firmeza. Y Juliet, como sabrá, tiene una mente privilegiada. Claro, claro, respondió la mujer sin convicción, aunque a su edad y con sus circunstancias familiares, imagino que cualquier atención es bienvenida. Juliet mantuvo la compostura, aunque sintió que el calor subía a sus mejillas. No era ajena a estos comentarios velados que cuestionaban tanto su edad como su posición social disminuida. Mi circunstancia más relevante esta noche es ser invitada del duque, al igual que usted, señora Wilson, respondió con calma, y estoy disfrutando enormemente de su hospitalidad y su extraordinaria biblioteca. Cuando los caballeros regresaron, el duque se dirigió directamente hacia Juliet, ignorando las miradas expectantes de las demás damas. Señorita Darkwind, hay algo que me gustaría mostrarle antes de que la velada termine. Con un gesto, la invitó a seguirlo nuevamente hacia la biblioteca, esta vez bajo la mirada atenta de todos los presentes. Una vez allí, Clarence se dirigió a una vitrina especial donde guardaba los volúmenes más valiosos de su colección. «Esto», dijo extrayendo con cuidado un libro antiguo con encuadernación de cuero, «es una primera edición de Orgullo y Prejuicio, anónimo, como se publicó originalmente, antes de que se revelara que la autora era Jane Austen». Juliet contuvo el aliento. Había leído la novela varias veces, pero jamás había tenido en sus manos un ejemplar como aquel. «Es extraordinario», murmuró, mientras el duque se lo entregaba con cuidado. «Pensé que le gustaría verlo», respondió él observándola con una expresión que Juliet no supo descifrar. No muchos aprecian verdaderamente el valor de las palabras impresas en estas páginas. Por un momento quedaron en silencio, unidos por la reverencia hacia aquel objeto que representaba mucho más que un simple libro. Era un puente entre mundos, entre épocas, entre almas que comprendían el poder transformador de la literatura. «Milord», dijo finalmente Juliet, «¿puedo preguntarle por qué me ha invitado esta noche?» El duque la miró largamente antes de responder. «Porque cuando nuestras miradas se cruzaron en el mercado, vi algo que creía perdido, un espíritu indomable bajo circunstancias que habrían aplastado a cualquier otro. Y porque, señorita Darkwind, en un mundo lleno de convencionalismos vacíos, su autenticidad brilla como un faro en la oscuridad». Los días siguientes a la velada en Thornfield Hall transcurrieron para Juliet en una extraña neblina de recuerdos y preguntas sin respuesta. Las palabras del duque resonaban en su mente mientras realizaba sus tareas cotidianas: cuidar a su padre, llevar las precarias cuentas familiares y mantener a raya a los acreedores que, como cuervos, parecían sentir que la casa Darkwind estaba a punto de sucumbir. «Tienes un brillo diferente en los ojos», observó su padre una mañana, sorprendiéndola con su lucidez. «Me recuerdas a tu madre cuando recibía una carta que la emocionaba». Juliet sonrió con tristeza. Su madre había sido una mujer vibrante, llena de pasión por la vida, hasta que la enfermedad la arrebató prematuramente, dejándola a ella, con apenas 15 años, como única compañía y apoyo de su padre. «Solo estoy contenta de verte más fuerte hoy, padre», respondió, evitando mencionar la invitación que había llegado esa mañana. El duque solicitaba su presencia en Thornfield Hall para discutir un asunto que, según sus palabras, podría ser de mutuo beneficio. La nota había llegado junto con un paquete que contenía el libro de Byron que Juliet había admirado en el mercado. Esta vez no podía rechazarlo sin parecer descortés, aunque la idea de aceptar regalos de un hombre como el duque seguía pareciéndole peligrosa para su ya frágil reputación. Tras asegurarse de que su padre estaría bien atendido por la anciana cocinera, Juliet se preparó para visitar Thornfield Hall. No tenía carruaje propio, así que tendría que caminar parte del camino y luego tomar el transporte público que conectaba Bedford con las propiedades circundantes. Sin embargo, al salir de casa, descubrió que un elegante coche con el emblema de los Darkridge la esperaba. «El duque insistió en enviar transporte, señorita», explicó el cochero con una reverencia. El trayecto hasta Thornfield Hall fue breve pero intenso para Juliet. ¿Qué podría querer discutir el duque con ella? No se hacía ilusiones románticas. A sus 28 años y con su posición social en declive, sabía que no era candidata para convertirse en duquesa. Quizás necesitaba una institutriz para algún pariente joven. O tal vez buscaba a alguien que catalogara su impresionante biblioteca. Cuando llegó,
No fue conducida al salón principal como esperaba, sino directamente al despacho del duque, una habitación sobria pero elegante, dominada por un escritorio de caoba y estanterías repletas de documentos organizados meticulosamente. Clarence Darkridge se levantó al verla entrar, su figura imponente recortada contra la luz que entraba por los ventanales. «Señorita Darkwind, gracias por venir», saludó con una leve inclinación. «Confío en que el viaje haya sido confortable». «Muy amable por enviar su carruaje, milord», respondió ella, tomando asiento cuando él se lo indicó. «Me preguntaba cuál es el asunto que desea discutir». El duque la observó por un momento, como evaluando por dónde comenzar. «He estado investigando sobre la situación de su familia», dijo finalmente, directo como siempre. «Sé que las deudas de su padre ascienden a una suma considerable y que la propiedad está hipotecada hasta el último ladrillo». Juliet sintió que el color abandonaba su rostro. No era un secreto su precaria situación, pero escucharlo de labios del duque la hacía sentir expuesta, vulnerable. «Nuestra situación financiera no es de su incumbencia, milord», respondió con la poca dignidad que pudo reunir. «Si me ha hecho venir para humillarme, preferiría marcharme ahora». «Todo lo contrario», replicó él con calma. «La he hecho venir para ofrecerle una solución». Sacó de un cajón varios documentos y los extendió sobre el escritorio. Juliet reconoció algunos. Eran pagarés firmados por su padre, ahora en manos del duque. «He adquirido todas las deudas de su familia», explicó Clarence. «La casa, las tierras, todo está ahora bajo mi control». Juliet sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era esto una ejecución final. Los echaría de su hogar como culminación de su ruina. «¿Por qué haría algo así?», preguntó, luchando por mantener la compostura. «¿Qué gana usted con poseer nuestras deudas?». El duque se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda por un momento. «Los Darkwind y los Darkridge tienen una historia común que se remonta a más de un siglo», dijo, su voz adquiriendo un tono reflexivo. «¿Sabía que nuestros antepasados fueron socios en diversas empresas? De hecho, parte de la fortuna inicial de mi familia provino de esas asociaciones». «No entiendo qué tiene que ver eso con nuestra situación actual», respondió Juliet confundida. Clarence se volvió hacia ella, su rostro iluminado parcialmente por la luz que entraba por la ventana, creando un contraste de luces y sombras que acentuaba sus facciones aristocráticas. «Hace 80 años, mi bisabuelo y el suyo tuvieron un desacuerdo que terminó en un duelo. Su bisabuelo perdió, pero no murió. Sin embargo, mi familia usó su influencia para arruinar la reputación de los Darkwind, iniciando el declive que culmina hoy con ustedes al borde de perderlo todo». Juliet escuchaba atónita. Jamás había oído esa historia, aunque explicaría la caída gradual de su familia a lo largo de las generaciones. «Nuevamente, milord, no comprendo qué pretende con esto». «Pretendo reparar una injusticia histórica», respondió él regresando a su asiento. «Mi propuesta es simple. Cancelaré todas las deudas de su familia y estableceré un fideicomiso que asegure que tanto usted como su padre puedan vivir cómodamente el resto de sus días». Juliet lo miró con incredulidad. «¿A cambio de qué?». «A cambio de que acepte trabajar conmigo en un proyecto especial», respondió el duque, y por primera vez, Juliet detectó cierta inseguridad en su tono. «Estoy escribiendo una historia de las familias nobles de Bedford. Un trabajo que requiere investigación, conocimientos históricos y una sensibilidad literaria que he notado que usted posee. Necesito una colaboradora, alguien que comprenda el valor de preservar el pasado mientras mira hacia el futuro». «¿Me está ofreciendo un empleo?», preguntó ella, aún escéptica. «Le estoy ofreciendo una asociación intelectual», corrigió él. «Trabajaríamos juntos como iguales. Sus contribuciones serían reconocidas y valoradas apropiadamente». Juliet guardó silencio, procesando la propuesta. Era demasiado generosa para ser simplemente un arreglo laboral, pero demasiado formal para sugerir otras intenciones. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «Hay historiadores y escritores mucho más calificados en Londres». El duque la miró directamente a los ojos, sin vacilación. «Porque usted tiene un vínculo personal con esta historia. Porque en nuestras conversaciones he visto una mente brillante desperdiciada por las circunstancias y los prejuicios de nuestra sociedad. Y porque creo que juntos podríamos crear algo verdaderamente valioso». Había sinceridad en sus palabras, pero Juliet sabía que aceptar
significaría ponerse en una posición vulnerable. Trabajar estrechamente con el duque desataría inevitablemente habladurías, especialmente considerando la diferencia en sus posiciones sociales. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Por supuesto», asintió él. «Mientras tanto, quiero mostrarle algo que podría ayudarla a tomar su decisión». El duque la condujo por un pasillo hasta llegar a una puerta que abrió con una llave que llevaba consigo. La habitación que se reveló ante ellos era una especie de archivo, con documentos antiguos cuidadosamente preservados y clasificados. «Estos son los diarios de mi bisabuelo», explicó, mostrándole varios volúmenes encuadernados en cuero. En ellos confiesa su remordimiento por lo ocurrido con los Darkwind. Nunca tuvo el valor de rectificar el daño en vida, pero dejó instrucciones para que sus descendientes lo hicieran cuando fuera posible. Juliet pasó los dedos por los antiguos diarios, sintiendo el peso de la historia entre sus manos. «Mis antepasados también tienen su parte de culpa», admitió. «Mi abuelo era conocido por su afición al juego, y mi padre continuó esa tradición desafortunada». «Las faltas de los padres no deberían condenar a los hijos», respondió Clarence con suavidad. «Usted ha cargado con un peso que no le corresponde durante demasiado tiempo». Hubo un momento de silencio entre ellos, cargado de significados no expresados. Juliet sentía que estaba al borde de un precipicio. Aceptar la propuesta del duque cambiaría irrevocablemente el curso de su vida, pero rechazarla significaría condenar a su padre y a sí misma a una existencia cada vez más precaria. «Hay algo más que debo mostrarle», dijo el duque rompiendo el silencio. «Algo que quizás termine de convencerla». La condujo a otra habitación, más pequeña y personal. Allí, sobre una mesa, había un retrato al óleo de una mujer joven con un notable parecido a Juliet. Esta era Isabella Thornton, antes de convertirse en Isabella Darkwind, explicó Clarence. Su madre. Juliet contuvo el aliento. El retrato mostraba a su madre como nunca la había visto. Joven, radiante, llena de una vitalidad que la enfermedad borraría años después. «¿Cómo obtuvo esto?», preguntó, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Perteneció a mi tía, que fue compañera de su madre en el internado. Cuando supe quién era usted, recordé haberlo visto entre las pertenencias que heredé. Pensé que le gustaría tenerlo». La generosidad del gesto, tan inesperado y personal, conmovió a Juliet profundamente. No era solo un arreglo financiero o laboral lo que el duque le ofrecía. Era una oportunidad de recuperar parte de su historia familiar, de su identidad. «¿Por qué hace todo esto realmente?», preguntó en voz baja, sin apartar la mirada del retrato de su madre. Clarence guardó silencio por un momento, como considerando cuidadosamente su respuesta. «Porque desde que regresé a Bedford, me he sentido un extraño en mi propia casa. Thornfield Hall está lleno de historia, pero vacío de vida real. Cuando la vi en el mercado, cuando conversamos sobre poesía y luego durante la cena, por primera vez en años sentí que hablaba con alguien que veía al hombre, no al título». Se acercó un paso hacia ella, aunque manteniendo una distancia respetuosa. «No le ofrezco esto por lástima o por un sentido abstracto de justicia histórica, señorita Darkwind. Se lo ofrezco porque creo sinceramente que trabajar juntos beneficiaría a ambos, más allá de lo material o lo financiero». Juliet observó al duque con nuevos ojos. Bajo su exterior severo y su formalidad aristocrática, vislumbró a un hombre solitario buscando una conexión genuina en un mundo donde las relaciones estaban dictadas por el interés y las apariencias. «Acepto su propuesta, milord», dijo finalmente. «Trabajaremos juntos en su proyecto histórico». El rostro del duque se iluminó con una sonrisa contenida pero sincera, transformando completamente sus facciones austeras. «Me complace enormemente su decisión, señorita Darkwind», respondió extendiendo su mano para sellar el acuerdo. «Creo que estamos a punto de embarcarnos en una aventura intelectual fascinante». Cuando sus manos se encontraron, Juliet sintió una corriente de energía que iba más allá del simple contacto físico. Era como si ambos reconocieran sin necesidad de palabras que algo profundo e inesperado acababa de comenzar entre ellos. Lo que ninguno podía imaginar era que esa colaboración profesional pronto se enfrentaría a obstáculos que pondrían a prueba no solo su trabajo conjunto, sino también los sentimientos que, lentamente, comenzaban a florecer en sus corazones. El otoño se dio paso al invierno en Bedford, cubriendo los campos y caminos con un manto blanco que transformaba el paisaje
en una visión casi mágica. 3 meses habían transcurrido desde que Juliet aceptara la propuesta del duque, y su vida había cambiado de formas que jamás habría imaginado. La antigua casona de los Darkwind había sido restaurada con discreción, pero eficiencia. El techo ya no goteaba. Las ventanas cerraban correctamente manteniendo el calor interior, y habían podido contratar a 2 sirvientes adicionales que aliviaban la carga de trabajo de Juliet. Su padre, beneficiándose de la atención del médico personal del duque, mostraba una mejoría notable tanto en su salud física como en su ánimo. Cada mañana, el carruaje de Thornfield Hall recogía a Juliet para llevarla a la mansión, donde trabajaba con Clarence en la biblioteca, investigando y redactando la historia de las familias nobles del condado. Lo que había comenzado como una colaboración formal se había transformado gradualmente en una asociación de mentes afines que encontraban placer en la compañía mutua. Encontré algo fascinante sobre la conexión entre los Thornhill y los Darkridge, comentó Juliet una mañana particularmente fría, mientras revisaba antiguos documentos junto a la chimenea encendida de la biblioteca. Clarence, sentado frente a ella, levantó la mirada del manuscrito que estaba anotando. ¿Qué descubriste? Al parecer hubo un romance secreto entre tu tatarabuela, Elizabeth Darkridge, y el hermano menor de Lord Thornhill, Harold. Hay cartas que sugieren que planeaban fugarse, pero él murió en un accidente de casa antes de que pudieran hacerlo. El duque se acercó para examinar las cartas amarillentas que Juliet había encontrado. Una historia de amor trágica, murmuró. Parece que nuestras familias han estado entrelazadas de diversas maneras a lo largo de los siglos. Sus ojos se encontraron brevemente, y como ocurría con frecuencia últimamente, algo indefinible pero poderoso vibró entre ellos. Juliet fue la primera en romper el contacto visual, volviendo su atención a los documentos. Es importante que estas historias no se pierdan, dijo tratando de mantener un tono profesional. Revelan las conexiones humanas detrás de los títulos y las propiedades. Clarence asintió, observándola con una intensidad que hacía difícil concentrarse. Hablas como si los títulos fueran solo palabras vacías, comentó. No vacías, corrigió ella, pero a veces se convierten en jaulas doradas que impiden a las personas ser quienes realmente son o amar a quien desean. El silencio que siguió a sus palabras estaba cargado de significados no expresados. Durante semanas, habían bailado alrededor de sus crecientes sentimientos, manteniéndose tras la seguridad de su relación profesional, mientras la sociedad de Bedford especulaba sin cesar sobre la naturaleza de su asociación. Los rumores habían comenzado poco después de que iniciaran su colaboración. Algunos sugerían que Juliet se había convertido en la amante del duque a cambio de su protección financiera. Otros, más benévolos, veían en el arreglo una obra de caridad por parte de Clarence hacia una familia caída en desgracia. Nadie parecía considerar la posibilidad de que existiera un vínculo genuino entre ellos, basado en el respeto mutuo y la afinidad intelectual. Esta tarde habrá una reunión del Consejo del Condado, dijo Clarence cambiando abruptamente de tema. Presentaré nuestro proyecto para la creación de una escuela para niñas. Juliet sonrió. La escuela había sido idea suya, un lugar donde las jóvenes pudieran recibir una educación completa, no limitada a las habilidades domésticas y sociales que normalmente se les enseñaba. ¿Crees que el Consejo lo aprobará? Con mi respaldo financiero, tendrán que hacerlo, respondió él con una confianza que Juliet había llegado a admirar. Además, Lady Thornhill ha estado haciendo campaña entre las esposas de los consejeros. Su influencia es considerable. Es una mujer extraordinaria, asintió Juliet. Mi madre siempre decía que si Lady Thornhill hubiera nacido hombre, habría llegado a primer ministro. La mención de su madre trajo a Juliet el recuerdo del retrato que ahora colgaba en el salón restaurado de la casa Darkwind. Era como si Isabela vigilara con aprobación los cambios en la vida de su hija, la dignidad recuperada, el propósito renovado. El resto de la mañana transcurrió en un trabajo concentrado, interrumpido ocasionalmente por discusiones sobre algún detalle histórico o literario. Fue solo cuando el mayordomo anunció que el almuerzo estaba servido que ambos se percataron de cuánto tiempo había pasado. «Deberías acompañarme al consejo esta tarde», sugirió Clarence mientras se dirigían al comedor. «Después de todo, la escuela es tu proyecto tanto como mío. ¿No sería apropiado?».
respondió Juliet, consciente de las convenciones sociales. Los miembros del consejo podrían considerarlo una intromisión femenina en asuntos masculinos. El duque frunció el ceño, un gesto que Juliet había aprendido a interpretar como señal de su frustración con las limitaciones impuestas por la sociedad. A veces desearía poder cambiar todas estas reglas absurdas de un plumazo, murmuró. El mundo no cambia de la noche a la mañana, sonrió ella. Pero podemos plantar las semillas del cambio, como con la escuela. Almorzaron en un ambiente de camaradería que se había vuelto habitual entre ellos. Clarence le contó sobre su reciente visita a Londres, donde había presentado al Parlamento una propuesta para mejorar las condiciones laborales en las fábricas. Juliet, por su parte, compartió las noticias sobre la mejoría de su padre, quien ahora podía bajar al salón y pasar algunas horas leyendo junto a la chimenea. Fue mientras conversaban sobre los planes para la publicación de su trabajo histórico, cuando fueron interrumpidos por la llegada inesperada de Lady Pembroke, quien se presentó sin anunciarse, con la clara intención de sorprenderlos en alguna situación comprometedora. «Milord, señorita Darkwind», saludó con fingida cordialidad. «Espero no interrumpir nada importante». «En absoluto, Lady Pembroke», respondió Clarence con fría cortesía. «La señorita Darkwind y yo estábamos discutiendo los últimos detalles de nuestro proyecto histórico. ¿Qué la trae a Thornfield Hall en un día como este?» La mujer recorrió el comedor con mirada evaluadora, como buscando evidencias de impropiedad. «La preocupación por su bienestar, por supuesto», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Últimamente se ha aislado tanto en compañía de su colaboradora, que algunos en el condado temen que esté descuidando sus responsabilidades sociales». «Agradezco su preocupación, aunque es innecesaria», replicó el duque. «Mis responsabilidades están perfectamente atendidas, como comprobará esta tarde en la reunión del consejo». Lady Pembroke dirigió una mirada desdeñosa hacia Juliet. «Me pregunto qué pensaría la difunta duquesa de sus nuevos intereses literarios». Antes de que Clarence pudiera responder, Juliet se adelantó con calma. «La duquesa Catherine era conocida por su apoyo a las artes y las letras», dijo. «De hecho, en nuestras investigaciones hemos encontrado evidencia de sus contribuciones a varias sociedades literarias. Estoy segura de que aprobaría cualquier esfuerzo por preservar la historia de Bedford». Lady Pembroke pareció momentáneamente desconcertada por la respuesta serena y documentada de Juliet. «Bien, no les quitaré más tiempo», dijo finalmente, dirigiéndose a la salida. «Pero recuerde, milord, que su posición conlleva ciertas expectativas. El condado espera verlo tomar decisiones apropiadas para su título». Cuando la mujer se retiró, Clarence soltó un suspiro frustrado. Esa mujer es el epítome de todo lo que detesto de la sociedad. Prejuicios disfrazados de preocupación, malicia envuelta en cortesía. Juliet asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. Había enfrentado actitudes similares toda su vida, primero como la hija de un varón caído en desgracia, luego como una mujer que se atrevía a tener intereses intelectuales, y ahora como la colaboradora de un duque. «No dejes que te afecte», dijo con suavidad. «Lo importante es el trabajo que estamos haciendo, las vidas que podemos mejorar». Clarence la miró con una mezcla de admiración y algo más profundo que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar. «Tu fortaleza nunca deja de asombrarme, Juliet». Era la primera vez que usaba su nombre de pila, y el sonido de este en sus labios envió una corriente cálida por todo su ser. «La necesidad enseña», respondió ella, tratando de mantener la compostura. «Cuando no tienes otra opción que ser fuerte, aprendes a hacerlo». El duque se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas en un gesto que cruzaba todas las barreras de formalidad que habían mantenido hasta entonces. «He tomado una decisión, Juliet», dijo con voz firme pero cálida. «No puedo seguir pretendiendo que lo que siento por ti es mera admiración intelectual o respeto profesional. Es mucho más, y creo que tú también lo sientes». Juliet sintió que su corazón se aceleraba, pero no retiró sus manos. «Clarence, lo que sugieres es imposible. Sabes tan bien como yo que un duque no puede asociarse románticamente con alguien de mi posición actual, por más noble que sea mi apellido». «Al diablo con las convenciones», respondió él con pasión. «He vivido toda mi vida siguiendo las expectativas de otros, casándome con quien era apropiado, comportándome como dictaba mi título. Lo único verdaderamente mío, lo único que me ha dado auténtica felicidad en estos meses, ha sido nuestro trabajo juntos,
Ha sido tu presencia en mi vida. La sociedad jamás lo aceptaría, insistió ella, aunque su resolución flaqueaba ante la intensidad de su mirada. La sociedad tendrá que adaptarse, replicó él. Soy el duque de Blackfield, uno de los hombres más ricos e influyentes del país. Si no puedo elegir con quién compartir mi vida, ¿de qué me sirve todo ese poder? Antes de que Juliet pudiera responder, Clarence se arrodilló frente a ella, aún sosteniendo sus manos en un gesto que habría escandalizado a toda la aristocracia británica. Juliet Darkwind, te pido que seas mi esposa, no por deber, no por conveniencia, sino porque en ti he encontrado lo que nunca creí posible, una compañera de alma y mente, alguien que me ve como el hombre que soy, no como el título que poseo. Las lágrimas acudieron a los ojos de Juliet, nublando momentáneamente su visión. Durante años había renunciado a la esperanza de encontrar amor, de tener una vida propia más allá del cuidado de su padre y la lucha por la supervivencia. Y ahora, cuando menos lo esperaba, el destino le ofrecía una posibilidad que jamás habría imaginado. La gente hablará, dijo, su última resistencia debilitándose. Dejaré que hablen, sonrió él, mientras tú y yo sepamos la verdad, que el duque ignoró a todas las damas jóvenes y casaderas para pedir la mano de la única mujer que realmente importaba. Juliet sintió que algo se liberaba en su interior, como si todas las cadenas invisibles que la habían sujetado durante años se desvanecieran de golpe. Con un movimiento impulsivo, impropio de su habitual compostura, se inclinó hacia adelante y besó suavemente los labios del duque. Sí, susurró contra su boca. Acepto ser tu esposa, Clarence Darkridge. La boda se celebró en la primavera siguiente, cuando los jardines de Thornfield Hall estallaban en colores y fragancias. Contra todo pronóstico, Lady Thornhill había conseguido que la alta sociedad de Bedford aceptara la unión, presentándola hábilmente como la romántica reconciliación de dos antiguas familias nobles. El padre de Juliet, recuperado lo suficiente para asistir a la ceremonia, la entregó con orgullo al hombre que no solo había salvado a su familia de la ruina, sino que había reconocido en su hija el valor que él mismo, cegado por prejuicios de su tiempo, no siempre había sabido apreciar. La escuela para niñas abrió sus puertas ese mismo verano, con Juliet como directora honoraria. Su historia de las familias nobles de Bedford se publicó el siguiente otoño, recibiendo elogios en círculos académicos y convirtiéndose en referencia para historiadores y genealogistas. Y cada noche, cuando se retiraban a sus aposentos en Thornfield Hall, Clarence y Juliet agradecían el destino que los había unido, un duque que se atrevió a desafiar las convenciones y una mujer que nunca renunció a su dignidad ni a sus sueños, incluso en los momentos más oscuros. Porque a veces, incluso en una sociedad regida por rígidas normas y expectativas, el verdadero valor de una persona no reside en su título o posición, sino en la fuerza de su carácter y la nobleza de su corazón. Y esa es una verdad que trasciende épocas y circunstancias, tal como el amor que encontraron juntos, contra todo pronóstico, en aquel otoño de 1845 en Bedford.